hasta hace no mucho, que alguien se muriera de frío en la calle generaba alguna conmoción, algún grado de, qué sé yo, de shock humanitario, de debate social, de por qué sucedía esto. Ahora ya no, parece que lo hemos naturalizado. Es tanta la gente que hay en situación de calle y tantos los que están muriendo por estar en situación de calle en diferentes provincias. No solamente pasa aquí en Ciudad de Buenos Aires, que parece que ya ni siquiera es un motivo de debate, que los diferentes estados han encontrado la manera, cada uno, de lavarse las manos. Juan Grabois es dirigente social. ¿Qué estás viendo? Mira, el Papa decía, a veces hay más escándalos si baja un punto en la bolsa que si mueren 10 personas de frío en la calle. Me acuerdo mucho esa frase. Lo que veo, me lo dijo una doña que tenía su casa en la Patagonia, pero no tenía leña, porque hay mucha gente que se sigue calefaccionando leña, ahora con la brutalidad que hicieron con las garrafas, que es de una insensibilidad increíble, va a ser peor, pero me decía, ser pobre es feo, pero ser pobre en invierno es más doloroso todavía. Es terrible. Nosotros hacemos lo que podemos, organizamos, creo que son unas 70 brigadas en todo el país, son grupos de voluntarios y algunos militantes que van a los puntos donde hay gente en situación de calle a llevarles una manta, algo para morfar, y es el reconocimiento de la dignidad intrínseca que tiene cualquier ser humano en cualquier situación, en cualquier rincón del mundo y particularmente de nuestro país. Pero esa asistencia no da abasto cuando hay cantidad de gente que se va cayendo del mapa. No da abasto, y además el corrimiento del Estado, que es un corrimiento ilegítimo porque existe una ley nacional para personas en situación de calle que impulsamos nosotros, que obliga al Estado Nacional, no solamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a hacerse cargo de algo que marca el nivel moral que tenemos como sociedad, porque como una sociedad trata a sus abuelos, a sus niños y a los más desfavorecidos, no solamente afecta a las víctimas de esta situación, sino a todos nosotros, ¿no? Si hay un desprecio, si hay un maltrato, todo el nivel cultural... Pero eso es justicia social y según mi ley es la encarnación del maligno en la tierra. Es dramático, aparte que lo haya dicho en un encuentro cristiano, porque la justicia social es la base de la doctrina social de la Iglesia y está en el corazón del Evangelio. Si uno ve el Evangelio, Jesús en Mateo 25 dice, ¿te vas a salvar o no te vas a salvar? Si le diste de comer, le diste de beber, fuiste a visitar a un enfermo, si fuiste a visitar a alguien que está preso, si alojaste a alguien que está solo, migrante, es decir, es el centro del Evangelio. Y la verdad que lo que dijo Milei, que lo escuché por partes porque me retuerce, vos me decías recién que volvió contra Francisco y... Sí, ahora te lo muestro. Viste, yo tuve dos padres, que los dos se murieron hace poco, mi papá biológico y Francisco, y la verdad que escuchar que insiste con eso, después de haberle pedido perdón, y el Papa lo perdonó. Y lo después de haber ido a llorarlo al entierro. Sí. Bueno, hizo algo muy feo. Fue el único dignatario, él y su hermana, que en realidad más que su hermana es la secretaria general de la presidencia, dejaron vacías las sillas durante el entierro. Pero lo más impresionante fue que él pidió perdón, porque lo había dicho en la campaña, y cuando él estaba vivo, desde luego, no se metía con él. Cuando él estaba vivo no hacía las cosas que hace ahora de persecución y de maltrato, se cuidaba un poquito más. Mira, te quiero mostrar lo que volvió a decir el presidente Milei, donde habló específicamente de una conferencia de Jesús Huerta de Soto, que es uno de sus inspiradores, sus ideólogos inspiradores, y ahí dice que según Huerta de Soto, la interpretación que hace, que Milei suscribe, es esta, de que la justicia social es una muestra más de la encarnación del maligno en la tierra. Pero mejor escuchémoslo directamente en palabras del presidente. Cuando el Señor Jesucristo está frente a las tres tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Bueno, por eso es que yo decía que a la luz de esto se entiende por qué está destruyendo las cosas que funcionan en el Estado, ¿no? Si es la encarnación del maligno en la tierra. Bueno,
según su lógica, él es parte de esa encarnación porque es jefe de un Estado. Por ahí no se dio cuenta todavía, pero él es el jefe del Estado argentino, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Es decir, es autocontradictorio lo que plantea, pero es muy terrible porque, a ver, desde el punto de vista teológico, está cometiendo la herejía más vieja del mundo, que es la adoración del becerro de oro, ¿no? Su Dios es el dinero, su Dios es el mercado, el capital. Lo único que le importa es eso. Y desde el punto de vista político, si se quiere, va ya casi a una especie de tiranía teocrática, ¿no? Es una especie de yihadista del mercado. No es sano para una república que entre el esoterismo que practica con su hermana y estas visiones fanatizadas de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio, se esté dictando la política en la Argentina. Es decir, desde luego detrás de todo esto está, también el Papa lo decía, se huele el estiércol del demonio, ¿no? Que es la idolatría del dinero. Mucho bla, 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 pero atrás están los negociados con Libra, con los fondos de inversión británicos. Atrás de esto, de toda esta parafernalia, hay codicia, ¿no? Hay una voracidad por el dinero para su propio bolsillo y el de su círculo íntimo, que es muy evidente. Con lo de Libra fue evidente. Estoy convencido que lo de YPF está estrechamente vinculado. Él negocia YPF a cambio de la impunidad por el caso Libra, con el que está muy complicado en Estados Unidos y bastante complicado acá a partir de la querella que iniciamos nosotros con 3 damnificados, que está avanzando muy bien, donde ya está imputada también Karina Milei, Javier Milei y 3 empresarios del círculo más chico de Milei. Pero insisto con que acá se está generando una suerte de neo-lópez-reguismo. ¿Vos te acordás de López Rega? El brujo, le decían. Cuando se combina, ¿no?, esta parapsicología esotérica, elementos paraestatales funcionando, agrediendo permanentemente a todo con nato oposición, política sindical, periodística, social, cultural. Bueno, vos fuiste preso por aquel episodio en un café con Perón. Me pareció una cosa entre graciosa y trágica que salga la ministra a confesar, ¿no?, a confesión de parte de relevo de pruebas, que fue una orden del presidente. El presidente no puede decidir si vos vas preso o yo voy preso. Se supone que lo tiene que hacer un juez. Y en aquel momento... ¿Que no intervino un juez? No, el juez negó 3 veces, está en el expediente, negó 3 veces que se haga desalojo. Porque ahí había una protesta, había una ocupación pacífica de un espacio que había sido clausurado, pero no había sido cerrado. Y yo me acordaba que este señor, que es tan machito de palabra, que se llama Spert, muy amigo del narcotráfico, que decía cárcel o bala. Imagínate, yo digo, bosta o bala. No sé, le pregunto a la señora jueza si eso es un delito, ¿no? Pero que él nos ofrezca bala no hay ningún problema. A ver, no podés ser el guachiporonga del conurbano bonaerense y al mismo tiempo ir a querellar porque decís que te sentís intimidado por 4 pibas de menos de 30 años. Una cosa medio rara, ¿no? Esta ambigüedad que tiene el presidente decir que el Estado es la representación del maligno y es la representación del Estado él, porque es el presidente. Y este hombre Spert entró, rompió una clausura de un municipio para ir a reivindicar a su gran héroe, que es Galperin, que es un monopolista de la Argentina, que en los lugares que ellos admiran, como Estados Unidos, les ponen un freno. Fíjate Elon Musk, ¿no?, que era el amiguito de Milei. Ahora no lo nombra más porque no sabe si quiere ser amigo de Trump o quiere ser amigo de Elon Musk. Y bueno, esta gente que es advenediza y trepadora busca en qué palenque se va a rascar. Todavía no lo entiende muy bien. Pero hay una serie de contradicciones que serían casi cómicas si el mar de fondo de eso no fuera 1,5 millones de niños que se van a dormir sin comer, si no fuera que le quitan los remedios a los ancianos, si no fuera que el maple de huevo está a 6 lucas. Ahí te quiero llevar. Porque hay otra cifra que es la cantidad de empresas que están cerrando y la cantidad de puestos de trabajo en blanco que se están perdiendo. ¿Cómo es que va a la deriva de esa crisis social? Siempre hay una dinámica entre algo muy bueno que es bajar la inflación, aunque la proyección es un 26% de inflación anual, que no es la gran cosa, te diré, y el estancamiento. Y para eso hay que manejar equilibradamente las cosas. No pasarse de rosca con que la Argentina sea carísima en dólares, por lo cual el 10%, 15% más rico puede disfrutar de ir de vacaciones a Brasil, por ejemplo, comprar autos grandes, que lo aprovechen mientras duren, pero el resto va a tener que pensar mejor a quién votar, porque yo quisiera una Argentina que esté llena de turismo receptivo, que vengan y traigan los dólares acá.
no que los dólares que tenemos en la Argentina se los lleven. Entonces yo veo una situación de estancamiento. Bueno, hoy aparece una nota en un diario que dice que solamente el 20% de las plazas hoteleras están reservadas para las vacaciones de invierno. Porque el que tiene plata y vive acá se va para afuera. Y de acá no viene nadie porque está caro. Sí, eso es trágico porque además de romper la economía formal, a los que subsisten en la economía informal vendiendo churros, También los arruina. Entonces hay un modelo que es un modelo rentístico, especulativo, Pero financiero. alguien lo votó a Milei. Digo, Sí. alguien lo votó y... ¿Hace falta una autocrítica del peronismo sobre la inflación? Desde luego que hace falta porque incluso había algunos cultores de la inflación, ¿no? Gente que planteaba que la inflación era un elemento positivo para la economía. Un poco de inflación no estaba mal. Sí, capaz que un poco no está, pero 100 y pico % anual es un desastre. Y eso fue desastroso, eso fue lo que nos hizo perder las elecciones, fundamentalmente, aparte de una mala gestión de gobierno en términos generales, salvo algunas áreas que se gestionaron bien, porque la inflación es un fenómeno no solamente del bolsillo, sino de la cabeza. Si vos no sabés cuánto va a venir, si sos un comerciante... Te cubrís por las dudas. Pero y además te hace mal, estás angustiado. Entonces la inflación te mantiene una suerte de estabilidad, pero esa estabilidad termina cuando tenés que pagar la deuda del 90 y pico % de los argentinos está endeudado para comprar la comida con tarjeta de crédito. Estos son datos oficiales del propio gobierno. Pero además se perdieron más de 140.000... ¿Pero qué pasa si en las elecciones le renuevan el crédito al gobierno? Déjame terminar esta idea, porque vos la planteaste y me parece fundamental. 140.000 empleos registrados asalariados en el sector privado. Triple motosierra del sector privado, porque es el triple de los empleos públicos, que está muy mal, aparte. 42.000. Sí, esos 40... Bueno, hace la cuenta y decís, pero hermano, la motosierra fue al sector privado. Le jodiste la vida a las pymes y le jodiste la vida a los asalariados. Y solamente beneficiaste al 1% más rico. Entonces, ahí hay un problema también de modelo de país que tiene que ver con esta idea del staff permanente, no quiero decir de la derecha porque es burdo, ¿no? De los estafadores de la Argentina, que son Sturzenegger, Caputo, Bullrich, que siempre se reciclan, estuvieron en todas las grandes crisis de la Argentina, que son una mezcla de violencia y de saqueo, que mienten, roban, gobiernan un poquito y se van. O en helicóptero o caminando, no importa, ellos siguen la buena vida, siguen banqueteando con los empresarios, con los fondos de inversión, saquean. Y a Milei, perdón que lo diga así, no quiero ser grosero, pero Milei es un forro de esto, un preservativo. Lo van a usar y lo van a tirar. Yo no creo que le esté yendo tan bien en términos político-electorales. Ganó un balotaje. Él sacó el 30% de los votos en la elección general. Y ganó un balotaje con los votos de Patricia Bullrich, ¿no? Con la que después hizo una alianza. Patricia Bullrich, que es una traidora consuetudinaria, lo traicionó a su anterior jefe, que era Mauricio Macri, por el que no tengo ninguna simpatía, así que bárbaro, un mafioso menos en la política, quedó totalmente absorbido por La Libertad Avanza. Y ahora lo que se está viendo, por lo menos lo que se vio en las elecciones de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que lo que gana es el ausentismo. Es decir, la gente no quiere votar a La Libertad Avanza, tampoco nos quiere votar a nosotros. Esto es un dato de la realidad. Y cuando digo nosotros me refiero a una coalición que hasta hoy se llama Unión por la Patria, donde hay mucha diversidad. Yo pongo el clivaje en que los que plantean, por lo menos de la boca para afuera, algunos de la boca para afuera, pero no lo hacen, un esquema de un humanismo básico. O sea, donde el tipo que está en situación de calle, el pibe que no tiene para morfar o el jubilado que no puede comprar los remedios, un niño con trastorno del espectro autista o una periodista no son objeto de humillación permanente y de saqueo y de maltrato económico, cultural, etc. Bueno, ese campo humanista efectivamente viene a ser un gobierno mediocre. ¿A ese campo humanista, Cristina, le sirve o le molesta? Yo creo que Cristina hizo 2 grandes gobiernos. Y si uno lo ve, sobre todo con el diario del lunes, es decir, con el diario de hoy. Fuiste parte opositor también. Yo fui muy opositor. ¿Y ahora te das cuenta? Y sí, a veces pasa eso, a veces te das cuenta después, ¿no? A veces te das cuenta de lo que perdiste cuando lo perdiste. Porque yo me acuerdo que con Bergoglio hacíamos una misa todos los años por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Y había un concepto que era el escándalo de la pobreza. Y estábamos en 25% de pobreza. Ahora estamos en 40 y pico. O sea, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Entonces, bueno, ahora viendo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho para que en nuestra fuerza, que es Argentina Humana, los científicos tengan un lugar predominante, así como la gente de la clase trabajadora y la juventud, ¿no? Son como los 3 sectores que nosotros queremos representar. Y me contaba Adriana Serkis, que fue la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
cómo están destruyendo un sector donde nosotros estábamos en la vanguardia tecnológica mundial, con un reactor modular que cuando estuve en Estados Unidos hace poco, invitado por la Universidad de Nueva York y Princeton, hablé con gente de derecha, de izquierda, es decir, con el partido, gente de Trump y gente de Bernie Sanders. Todos sabían perfectamente lo que pasaba en el sector nuclear de la Argentina. En el sector aeroespacial, donde llegamos casi a tener el tronador, que era para que los satélites nuestros, de nuestra producción, lleguen a su órbita correspondiente. Sí, y no tengan que depender de los satélites, bueno, de los cohetes de Elon Musk. Exactamente. Ahora, esa apertura no es una apertura, es una destrucción. Bueno, entonces Milei y la gente que gobierna, ¿son topos que están cumpliendo con su promesa de destruir el Estado o son inútiles, que no saben lo que hacen y un día alguien le va a decir, che, pero vos ¿para qué hiciste esto? Es que, bueno, ya la idea de topo es una idea casi de una estafa, ¿no? Porque si vos sos topo, estás haciendo algo que no es lo que tenés que hacer. La Argentina se rige por una constitución, se rige por leyes, no por lo que se le canta la gana a Milei. Pero había un gran científico llamado Sábato, que es uno de los fundadores del sector nuclear en la Argentina. Jorge Sábato, no Ernesto. Exactamente, hablaba de un triángulo, que era la ciencia, el sector público y el sector privado. Cuando vos destruís, por ejemplo, la política aeroespacial o la política nuclear, lo que estás destruyendo no es solamente el sector estatal, que es muy dañino. Todo lo privado que está tercerizado alrededor. Totalmente. Desde el tipo que hace el tornillito que va ahí. Bueno, entonces, esa idea de destrucción del Estado en realidad es una destrucción de la patria. Lo que están destruyendo es la patria y Milei no quieren a la Argentina, no la quieren. Su heroína es Margaret Thatcher, que es nuestra enemiga. O sea, nosotros tuvimos una guerra contra los británicos. No puedes decir así tan suelto de cuerpo que los kelpers, según dice él, se pueden autodeterminar. Eso está cediendo soberanía. No puedes decir flojo de cuerpo que la jueza que nos está robando a cambio de la impunidad que le van a dar a Milei tiene razón. Vos tenés que defender, te guste o no, Kicillof, la expropiación, no importa. Tenés que defender el patrimonio de la República Argentina, que es YPF. Pero además ni siquiera tiene razón de ser desde el punto de vista de los propios intereses del gobierno, porque el gobierno es el que necesita los dólares YPF y los dólares de Vaca Muerta. Y una cosa es privatizar y otra cosa es regalar, porque si le da la razón a la jueza, el fondo se lleva el 51% de las acciones YPF y el 70% de Vaca Muerta gratis, bueno, sin poner un mango. Lo que pasa es que ahí los intereses del gobierno y los intereses del país no son los intereses de Milei y de su gente, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. Por ejemplo, el procurador del Tesoro se tuvo que excusar de participar de la causa. Sí, recién lo conté. Bueno, trabajaba para nuestros... Era socio de uno que fue testigo a favor de los fondos buitres. Entonces, bueno, tenemos algunas incongruencias muy grandes en el gobierno. Entonces vos decís, bueno, está ganando el ausentismo, la gente está muy descreída, estamos muy cerca de un que se vayan todos. El que se vayan todos, yo fui parte de eso, ¿no? Yo estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los 18 años durante las protestas del 20 de diciembre. Patricia Bullrich era ministra, le había robado el 12% de los jubilados. Después de pasar la famosa Banelco, ¿te la acordás? Sí, ministra de Trabajo. Bien, tuvo un afano tremendo. Donde hubo peronistas y de la ruistas en el afano, digamos, fue Urbi et Orbi. En contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Pero esa mujer siempre estuvo en las grandes tragedias de la Argentina, ¿no? Bueno, Milei, como le decía, asesina, tirabombas, terrorista, etc. Después estuvo en el gobierno de la Rúa, que se fue con un montón de muertos en la Plaza de Mayo. Después estuvo con el gobierno de Macri, que se fue empezando la gran inflación que tuvo la Argentina, el proceso de empobrecimiento. Sin embargo, es una de las dirigentes que mejor imagen tiene. Bueno, porque hay una capacidad, y yo creo que todo eso va para abajo, pero hay una capacidad de engañar y de mentir, que es la principal virtud que tienen estos sectores, ¿no? Porque tienen un control muy grande de algo que hay que prestar atención, no importa de qué palo seas. Esto se lo digo a los de derecha, a los de centro, a los de izquierda, a los peronistas, que son nuestros hijos. La utilización de las redes sociales, el TikTok, los shorts, es algo que hace muy mal, más allá de la política, es adictivo. Y hay gente que sabe manejar eso de una manera muy, muy jorobada. Y esto se vio muy claro con el caso Mengolini, yo soy el abogado de Mengolini, donde se empieza a aplicar la alta tecnología con deepfake para inventar una escena íntima horrible, que le hicieron horrible, y el presidente hizo más de 50 retweets sobre eso. Entonces, sí, mereció esa actitud, mereció hasta una nota del New York Times. Bueno, nosotros, no voy a contar la estrategia judicial, pero le va a ir muy mal con eso, a él y a la bandurria que tiene.
que está financiada con la nuestra, como decían ellos, porque la CIDE pone guita en esas granjas de trolls. Bueno, buena parte de esos trabajan se supone que esos community managers trabajan en casa de gobierno. Es una cosa espeluznante porque es la nueva casta, ¿no? Una casta tecnocrática destinada fundamentalmente, porque eso que él llama triángulo de hierro. Pero todo eso es por el fracaso de la gestión de este peronismo. No te quepa la menor duda. Y es también, a ver, es el fracaso. ¿Y cuánto va a durar hasta que la sociedad perdone al peronismo? Tiene que haber también un recambio en el campo peronista, en el campo humanista. Quiero decir, tiene que haber, primero, que antes de discutir listas de candidatos hay que discutir listas de prioridades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos en la Argentina? ¿Ves que camina la unidad en Provincia de Buenos Aires a partir de lo que pasó con Cristina? Hay unidades y hay rejuntes. ¿Y de qué estamos? ¿Unidad o rejunte lo que va a pasar? Yo no dramatizo tanto ese tema. Yo creo que es más importante lograr la unidad de prioridades, porque después, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en Rosario no hubo listas de unidad, y la Ciudad de Buenos Aires se hizo una muy buena elección con un planteo para mí adecuado, una lista muy, muy decente, donde había juventud, gente de sectores populares, gente muy preparada. Y en Rosario se ganó con una expresión como Juan Monteverde, que es un tipo joven que no viene del peronismo, pero que se pudo hacer una idea electoral. Ahora, había división ahí, y se ganó igual, división, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo creo, por lo que percibo en la calle, ¿no? Lo que hablo del bar de la esquina de ahí cerca de donde vivías vos, Puente Saavedra. En Puente Saavedra, que me decía así: Juan, si no te dan bola, anda por afuera. Mira, lo que nosotros necesitamos en estas elecciones es llenar de diputados y senadores gente que se oponga al modelo de Milei. ¿Va a ser por adentro o por afuera? Depende de muchas circunstancias, y la verdad es que, no sé, Itay Hackman, que es diputado nacional, discute las listas nacionales, Fede Fagioli, que fue el que impulsó la ley de situación de calle, las provinciales, Ofelia Fernández, la de la Ciudad de Buenos Aires. No es mi métier, yo no sé mucho de eso, digamos, ¿no? A mí me gusta más la parte programática, es decir, la planificación de las políticas públicas y de las leyes que vamos a llevar adelante, pero además la confrontación, porque creo que es un momento donde vos no necesitas un avestruz, necesitas un boxeador. Y yo sé pelear, con la Constitución en la mano. Y creo que necesitamos gente que pelee en este momento. Entonces, yo me siento bien con la posibilidad de ser parte de liderar ese proceso, no exclusivamente. Ojalá colectivamente con esto que, bueno, Perón y Cristina también lo mencionan, llama el trasvasamiento generacional, que también tiene que ser un trasvasamiento social, es decir, no solamente políticos, gente que venga de la industria, gente que venga de la clase trabajadora, gente que venga de la ciencia, mucha juventud para mostrar que también hay una juventud humanista que no se ríe con un TikTok de alguien dándole una patada a alguien en situación de calle, porque esa cultura del desprecio y de la crueldad tal vez es el daño más grande que haga el gobierno. Pues yo creo que en términos socioeconómicos, de soberanía política, de independencia, de independencia energética, por ejemplo, ¿no? De independencia tecnológica, lo podemos recuperar, porque tenemos algo que no tiene nadie, que son los mejores recursos humanos del mundo. Qué interesante hubiera sido tenerlo a Bergoglio vivo en este proceso, ¿no? No hubiesen pasado muchas de las cosas que pasaron, de persecución. No hubiesen pasado porque... ¿Por qué? Porque de alguna manera, Bergoglio, pero no solamente con el campo nacional popular, con todo el espectro político, él era muy crítico y denunciaba mucho la corrupción, por ejemplo. Pero a la vez era muy crítico del lawfare, era muy crítico de las proscripciones, era muy crítico de la represión. Bueno, la última vez que yo pude estar con él, que estaba bien, que hablaba, él hizo una crítica muy fuerte. Dijo, en vez de pagar la justicia social, las jubilaciones, decidieron comprar lo más caro que hay, que es ese gas pimienta. Lacrimógeno, bueno, en sifones. Entonces, bueno, eso ahí les agarró un poco de ¿Seguiste en contacto wiki. con él hasta el final? Mira, yo no hablo mucho de eso, pero lo que te voy a contar es que pocos días antes de que fallezca estaba muy incomunicado él y recibí de un secretario una carta de que él había recibido lo que yo le había podido mandar, que, bueno, el tema de la cercanía, todavía no hice el duelo, ¿viste? Entonces, lo que sí yo creo que los que lo queremos a Francisco tenemos que llevar las banderas que él sostenía: tierra, techo y trabajo, la justicia social como elemento central. Él lo planteó muchas veces. Van a ser bandera y discusión de campaña. Van a ser sobre todo con un presidente que lo sube permanentemente al ring para discutir. Y otro tema que él siempre tuvo muy fijado es el tema del narcotráfico. Y yo creo que uno de mis rivales seguramente va a ser Espert, que es un hombre que
A mí ¿Por realmente... qué decís que él tiene vínculo en el Bueno, narcotráfico? esto sería bueno... Está el asunto aquel de la avioneta, pero él hizo una aclaración. No, pero su aclaración no sirve para nada. A ver, uno de los Yo narcos se lo pregunté y hizo una aclaración aquí en un estudio. más peligrosos de la Argentina, Fred Machado, con extradición de Estados Unidos. Él no solamente usó su avioneta, sino un auto blindado, porque es bastante cagón, entonces va con custodia, auto blindado, qué sé yo. En campaña, eso es financiamiento de la campaña, acá y en la China. Y además es Él gracioso. dice que no sabía quién era Tiene el Machado. mismo abogado, no me acuerdo si se llama Mola o algo por el estilo, perdón si me equivoco el apellido. El mismo abogado de Fred Machado es el abogado de Milei. Yo no digo nada, todo el mundo tiene derecho a ejercer la profesión, yo soy abogado. A mí no me gustaría ser abogado de narcos y de violines, pero evidentemente, bueno, alguna conexión deben tener. Y además están pasando cosas feas, ¿viste? O sea, si acá en la Argentina llega el fentanilo, que es la droga de la muerte, como pasó, que murió un montón de gente por esa droga adulterada, que también esa gente tiene el mismo abogado, cosas raras están pasando. A ver, ¿para qué abrís el mercado de las armas semiautomáticas? ¿Qué va a haber? 3 pibes fanáticos de las armas comprando armas. ¿A dónde van a llegar esas armas? Esas armas llegan al narco. ¿Para qué hacen terreno arrasado sacando el Estado y sacando a las organizaciones sociales? Yo la verdad pienso que a veces por mala intención o a veces por estupidez, más que anarcocapitalismo, acá vamos a un narcocapitalismo, vamos a un narcoestado. Pero en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof, en Santa Fe gobierna Puyaro. Es cierto, pero ¿de dónde viene la droga? De las fronteras, ¿Y quién controla las fronteras? Gendarmería dónde y está? ahora el ejército. ¿Y a dónde está la gendarmería ahora? Reprimiendo jubilados. En vez de tener a la gendarmería haciendo lo que tiene que hacer, que es evitando que venga la droga, en vez de gastarse millones y millones de dólares en jeeps blindados que están comprando al ejército norteamericano, que es un negocio que hacen los norteamericanos, bien por ellos hacen negocios, a nosotros nos cagan los nuestros, digamos, ¿no? Decía una frase, es peor el indio que te vende que el gringo que te compra. Bueno, este es uno que nos está vendiendo. ¿Por qué no radarizan la frontera? Si les interesa tanto la tecnología, tienen tantos amigos que tienen radares, radaricen la frontera, no entra más un kilo de nada. Digo, hay mucha permisividad ahí. Y además, las condiciones de laburo, yo cuando me detuvieron, le agradecí a Patricia Bullrich la experiencia que fue estar en la Superintendencia de Investigaciones Federales un par de horas. Primero me trataron... Es el cuartel de la Policía Federal en Madariaga. Ahí Exactamente, me trataron de 10, la verdad no me puedo quejar. Pero más allá de eso, las condiciones infrahumanas del personal policial. Y después del Servicio Penitenciario Federal. Infrahumanas. Parece que están presos ellos, ¿eh? No tienen ni ropa, se cagaban de frío. Los lugares donde laburaban, yo te digo, ojalá que puedas acceder a no te dejan. la decaidía de la Superintendencia Federal. Pero no sabés lo que es eso. Computadoras del siglo pasado, literalmente. Todo se cae al piso. Los pibes tienen 21 o 22 años. De verdad no saben usar un arma. Por eso aparece de repente un pibe que en el marco de, no sé, una confrontación con ladrones dispara 50.000 balas y mata a alguien. Porque no sabe, no tiene el adiestramiento. Es decir, todo lo que ellos se golpean en el pecho y dicen que combaten es lo que efectivamente no combaten y permiten, ¿no? Y bueno, ahí me parece que se está generando una situación muy, muy jodida que ojalá podamos revertirla en el terreno electoral, pero hay que desdramatizar las elecciones de medio término, en la que, digo, a la oposición está yendo muy bien, ¿eh? Muy bien. En la capital federal se hizo una excelente elección. Vos decís, bueno, ganó Adorni. No importa, metimos la misma cantidad de diputados. Y se armó una cosa interesante. En Rosario también. En Santa Fe, la ciudad también nos fue muy bien. Ahora hay que ver en la provincia de Buenos Aires, que es algo muy importante. Hay 2 elecciones, la provincial y la nacional. Y ojalá que ahí haya una idea política con P mayúscula. Porque la política, en definitiva, es cómo crear una sociedad de oportunidades, una comunidad que le permita a cada uno buscar su felicidad. Y eso, como dice el himno, requiere libertad, sí. Pero también ver en trono a la noble igualdad. Y cuando digo igualdad no digo colectivismo, digo que el derecho... Igualdad de oportunidades, Obvio. algo que estaba en la base del liberalismo también. Pero desde luego, esta gente no es liberal. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, no es liberalismo. Esto no tiene nada que ver con los conceptos esenciales del liberalismo, nada que ver con Alberdi, que ahora el tataranieto de Alberdi, que lo apoyaba a Milei, habla pestes de Milei, porque esto es otra cosa, esto es plutocracia. Este es el gobierno del 1% o el 0.1% más rico, que aparte no viven acá. Entonces, ver en trono a la noble igualdad quiere decir que cuando vos, el día que nacés, si nacés en Villa Fiorito o nacés en Recoleta,
por lo menos tenés que tener algo parecido Sí. a la A una posibilidad. educación digna, a un laburo y a una salud digna. ¿Vos te acordás que se burlaba mucho del plan Cunita? Sí, Que claro. era muy bueno, era un kit muy bueno para los chicos, pero para mí tiene un valor simbólico eso. Lo pensé mucho después. Pero es que son llamados, o sea, saben destruir, pero después no saben poner nada mejor. Destruir es muy fácil. Construir tarda mucho tiempo. Destruirlo puede ser en un minuto. Digamos, ¿no? Entonces hay efectivamente un proceso destructivo, no solamente de lo público, que no es lo mismo de lo estatal, de lo público, la salud, la educación, la Las obra universidades, pública, el CONICET, el Garrahan. todo lo que permite a un país, pero esto pasó en todos los países centrales, en la Unión Europea, en los países escandinavos, en el propio Estados Unidos, es el impulso del Estado el que desarrolla la tecnología de punta y después las empresas privadas, como en el Triángulo de Sábato, bueno, trabajan alrededor de eso. No es que viene mágicamente de Mandrake y arma una empresa de satélites. No existe eso, no pasa. Digamos, todos los satélites que desarrollaron empresas privadas en Estados Unidos surgieron primero del complejo industrial norteamericano. Ahora se sabe que Elon Musk, lo dice el propio Trump, estaba subsidiado en todas sus Pero, actividades. a ver, no te quepa en la los menor duda. autos, en los satélites. Y los grandes popes de las redes sociales, a ver, Facebook fue un desarrollo del FBI. Esto es público, no es una teoría conspirativa. Entonces, hay una incomprensión de cómo se puede crear una sociedad con una economía próspera pero mixta, donde hay un lugar para el sector privado, hay un lugar para el sector público y hay un lugar para el sector cooperativo, que es una necesidad que tenemos con la nueva estructura del trabajo para poder organizar ese núcleo duro de la pobreza que no encuentra en el mercado laboral formal una salida, que está en la informalidad y que de esa informalidad se pueden desarrollar cooperativas que por lo menos alberguen a tanta gente. Hubo mucho curro con las cooperativas. Sí, terrible. Bueno, pero por eso hay una frase en latín que dice corruptio optima pésima. Quiere decir, la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Porque cuando hay corrupción en la salud, en la educación, en las cooperativas, es como que se degrada, ¿no? Como que empieza a haber No, que desconfianza. las buenas intenciones se convierten en algo desprestigiado. Totalmente desprestigiado, y que las buenas experiencias, porque una experiencia mala mancha 100 experiencias buenas. Juan, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos.